¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gonzalo Reina y es un placer estar con ustedes en este discipulado bíblico por internet, conociendo a Dios a través de la Biblia. Y amigos, durante este periodo que hemos venido hablando acerca de Dios, debemos hablar y profundizar precisamente en esta doctrina. Es decir, en esa doctrina que nos habla acerca de Dios, de quién es Dios. Y ciertamente ya hemos hablado de quién es Dios, pero necesitamos seguir profundizando en ese conocimiento porque si no, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Y la manera en la que nosotros lo vamos a hacer, como siempre, será a través de la Biblia. Fíjense una cosa, queridos amigos. Nosotros cuando miramos alrededor, podemos darnos cuenta de todas las maravillas que existen. Podemos percatarnos de la belleza que hay en los árboles, la belleza y la delicadeza que encontramos en los animales, el nivel de detalle que podemos encontrar en cosas tan maravillosas como los ojos mismos. En fin, nosotros podemos ir analizando y podríamos ver que gracias a lo que nosotros podemos ver, sabemos que detrás de todo eso, pues estuvo Dios. Y fíjense una cosa, con esto debemos de aclarar de que no estamos diciendo que por el hecho de que las cosas fueron creadas existe Dios. No. Sino que simplemente nosotros podemos darnos cuenta de que Dios existe por el hecho de encontrar las cosas creadas. Y quería hacer esta aclaración porque hay muchas personas que argumentan que la existencia de Dios se debe a que las cosas fueron creadas. Y no, o sea, simplemente el hecho de que las cosas fueron creadas pues es una revelación de Dios. Y esto dentro de la teología se conoce como teología natural. Y hay otro tipo de teología que es simplemente nada más, no porque haya distintas teologías, sino es nada más un nombre que se le da para poder estudiarlo. Porque lo que es la teología bíblica es aquella que nos habla de Dios por medio de su palabra. Y si ustedes han observado, nosotros hemos hablado acerca de Dios, de quién es Dios, de lo que hace Dios por medio de lo que dice la Biblia. Entonces nosotros hemos estado centrados por completo en esta teología bíblica porque nosotros queremos conocer a Dios y lo que nosotros buscamos es que también ustedes conozcan, queridos amigos, quién es Dios, pero por medio de lo que dice su palabra. Entonces, hay una importancia grande en estudiar a Dios y profundizar en esas fuentes para poderlo estudiar. Y comencemos primero con nosotros. Y vamos a empezar a, a indagar en cómo es el ser humano. Porque fíjense una cosa, lo, lo que nosotros tenemos dentro es un profundo deseo de conocer a Dios. Y esto hay muchas personas que no lo quieren reconocer. Hay otras que han buscado a Dios a través de, pues prácticamente de su vida, pero se han encontrado con que están buscando a Dios de manera incorrecta. Pero el conocer a Dios es algo que es maravilloso para todos los seres humanos, no nada más para nosotros que somos cristianos, no, es para todos, porque Dios no va a ser maravilloso para unos y no va a ser maravilloso para otros. Dios va a ser maravilloso independientemente de que nosotros creamos o no en Él. Y el conocerlo es algo extraordinario, pero a la vez es complejo. Y fíjense, quiero que me acompañen a leer lo que dice esta preciosa porción de la Escritura, el Salmo número 139, versículo número 6.
Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y fíjense, esto, queridos amigos, es maravilloso porque cuando nosotros tratamos de entender a profundidad quién es Dios, vamos a darnos cuenta de que conocer a Dios es maravilloso, pero hay muchas cosas que no vamos a poder comprender. Hay cosas, y por eso precisamente se le llama fe, porque nosotros vamos a creer en cosas que no hemos visto, que solamente leemos, pero sin embargo sabemos que son ciertas. Por ejemplo, nosotros creemos en Dios y nadie le ha visto, pero sin embargo creemos y tenemos la seguridad de que existe. Creemos que Jesucristo vino y murió por nosotros. Nadie estuvo ahí en la cruz del Calvario, de los que estamos ahorita aquí, nadie. Pero sin embargo nosotros creemos. Y damos gracias a Dios porque Dios se está manifestando cuando nosotros vamos buscándole. Pero buscamos el conocimiento verdadero de Dios, no un conocimiento apartado de Dios. ¿Cómo podemos nosotros diferenciar? Bueno, como lo hemos mencionado, siempre, si queremos conocer a Dios, siempre debe ser a través de la Biblia. Siempre. No se necesita un conocimiento aparte, no se necesita un libro adicional que diga, bueno, es que esto va a complementar la Biblia. No se necesita el que haya sido revelada alguna doctrina adicional. No. ¿Por qué menciono todo esto? Porque hay una gran cantidad de religiones que si ustedes las analizan, dicen, bueno, es que, o sea, sí creemos en la Biblia, pero an- o sea, antes de la Biblia, antes de que la Biblia sea la autoridad, bueno, tenemos otras dos autoridades superiores. Hay otras religiones que dicen, bueno, sí, mira, está bien la Biblia, pero es la traducción que nosotros hemos hecho de la Biblia. Y para poder entender la interpretación de nuestra Biblia, pues mira, están esta serie de libros. Hay otras religiones que dicen, bueno, sí, la Biblia, más aparte estos libros que van a complementar la doctrina que está en la Biblia. ¿Qué es lo que sucede en todos, absolutamente todos esos casos, sin excepción alguna? Todos van a contradecir lo que dice la Biblia. Y en muchísimas ocasiones, si no es que en el 100% de las ocasiones, van a dar prioridad a esas cosas que están añadidas a esos libros, esas otras autoridades, tradiciones, lo que diga alguna persona, que lo que diga la Biblia. Va a ser superior. Y entonces la Biblia no es la autoridad. Pero regresando al punto, nosotros vemos que al conocer a Dios le conocemos por medio de la fe. Y es importante que nosotros tengamos ese concepto firme de Dios. Porque si nosotros no conocemos firmemente a Dios, vamos a estar con un pensamiento, un punto de vista, una opinión respecto al pecado muy diferente al que dice la Biblia. Si nosotros no creemos que Dios es un Dios justo y a la vez amoroso, pues vamos a tener una opinión relajada con relación al pecado, que bueno, pues total, todos podemos pecar y al final de cuentas nos va a perdonar. No, queridos amigos, no, porque la Biblia no enseña eso. Por eso es la importancia de conocer y saber quién es Dios. Ahora, nosotros hablamos de este conocimiento que podemos ver, el resultado de la obra
de Dios. Y cuando miramos un cielo estrellado, quizá nosotros que vivimos en ciudades grandes, no tenemos esa experiencia de manera frecuente, como aquellos que viven en ciudades un poco pequeñas o que tienen la oportunidad de salir al campo y en la madrugada alzan los ojos y miran. Qué maravillosa es la creación de Dios. Y fíjense, es tan maravillosa que precisamente el libro de los Salmos registra esto. En el Salmo número 19, versículo 1, dice de la siguiente manera: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si nosotros comenzamos a cuestionar la creación en sí, y comenzamos a confrontarlo con lo que nos dice la ciencia, muchas cosas de lo que nos dice la ciencia no tienen una explicación. Y ellos nos dicen, ¿sabes qué? Pues no hay una forma de saber. O sea, al final de cuentas, esto está basado en hipótesis, en teorías. Y es cierto, nosotros también no podemos explicar muchas cosas con relación a Dios, porque nosotros conocemos de Dios lo que nos ha dejado revelado en su palabra. Sin embargo, ahí es cuando dentro de la parte de la ciencia que no puede explicar y comienza a hablar cosas como que no encajan del todo, ahí es cuando nosotros debemos de confirmar que lo que dice la palabra de Dios es cierto. Hablando, ¿por qué lo digo? Porque hablando precisamente del universo. Cuando nos dicen la forma en la cual fue creado el universo, hablando de las distintas teorías que nos han ofrecido, ¿no? La más aceptada hoy en día pues, es la teoría del Big Bang. Y nos dice que, bueno, pues a grandes rasgos, ¿ok? Que hubo una explosión de pronto y que a través de eso se fueron formando las estrellas, se fueron formando los planetas y luego los planetas se fueron enfriando. Pero cuando nosotros lo comenzamos a analizar a profundidad, decimos, bueno, a ver, primero, ¿cómo fue que comenzó esa explosión? Y segundo, bueno, eh, y analizando esa explosión, ¿quién puso los materiales para la explosión? ¿Quién inició la explosión misma? Y luego, eh, ¿cuántas veces pues nosotros hacemos algo eh, y lo tratamos de repetir y no vamos a obtener el mismo resultado? Algo tan aleatorio como una explosión. Y fíjense, hablando de explosiones, hay un monumento donde están 4 presidentes aquí en Estados Unidos, en Dakota del Sur, donde están los rostros en una montaña, están los rostros de 4 presidentes, y ocuparon para las partes mayores, donde estaban eliminar pedazos grandes de piedra dinamita, pero después tuvieron que hacerlo ya un trabajo detallado. No quiere decir que de pronto pusieron dinamita así de manera muy detallada y surgieron esas esculturas. Vaya, no, o sea, si nosotros tuviéramos la oportunidad de conocer a aquellos grandes escultores y de pronto les dijéramos, oye, pero pues eso fue producto de que le diste martillazos y con el cincel y así salió, ¿verdad? Si nosotros le decimos eso, pues esta persona, este escultor, pues nos puede tirar un golpe, ¿no? Porque va a ser un insulto, porque realmente ellos pues dedican muchísimo tiempo a planear y muchísima precisión y distintas herramientas para poder hacer su trabajo. Entonces no es por dar martillazos que podemos tener algo tan maravilloso como unas esculturas. Y es por eso que dice este Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, porque tal creación no puede ser obra de la casualidad,
sino que vemos, claro, lo hizo Dios. Y si Él pudo haber hecho esto, ¿qué no podrá hacer en mi vida? Nosotros tenemos una parte inmaterial y esa parte inmaterial, el alma, desesperadamente busca el conocer a Dios. Y lo busca tan desesperadamente que en ese afán de conocer a Dios, de pronto se ha hecho dioses, ha buscado de manera incorrecta. Y había una cosa muy singular que pasaba con un pueblo que visitó Pablo. Vamos a leer el libro de los Hechos en su capítulo 17. Pablo estaba en Atenas y entonces él comienza a platicar y voy a comenzar a leer del versículo número 22 del capítulo 17 de Hechos. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Vamos a detenernos ahí un momento. Religioso es que busca acercarse a Dios, ¿ok? Eso es, bueno, proviene de religión, y religión es acercarse a Dios, ¿ok? Continúo. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entonces, imagínense que ellos tenían una serie de altares para sus distintos dioses. Y lo que indica Pablo es que, bueno, por si nos faltó alguno, aquí tenemos su altar. Porque de manera general, todas las culturas tenían un dios para casi cada cosa. Para el sol, para la luna, para la guerra, para el cielo, para el agua, para los animales. Algunos iban más allá, ¿ok? Y tenían dioses muy, muy, muy específicos y todavía hoy en nuestros días hay ciertas culturas que aún preservan una cantidad de dioses que se cuentan por miles. Y algo que es curioso es que siempre existía uno superior. Siempre había uno superior, uno más poderoso, uno más poderoso. Pero nadie, ninguno de esos dioses es como el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia se presenta a sí mismo como yo soy. Se presenta como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se presenta como aquel sobre el cual no hay otro Dios como Él, como el Dios verdadero. Y eso, amigos, es algo que no hicieron otros dioses. ¿Cómo podemos, por ejemplo, nosotros saber que Él se presenta como yo soy? Bueno, cuando Dios le comienza a hablar a Moisés, Él le dice, bueno, o sea, veamos de dónde venía. Moisés venía de Egipto, un pueblo donde había muchos dioses, y de pronto se le habla y le dice, bueno, yo soy el Dios de tus padres. Y bueno, sí, está bien, te voy a obedecer, pero y cuando me digan quién me mandó, ¿qué les voy a decir? Bueno, diles que yo soy, te está mandando. Eh, Lean por favor conmigo eh, Éxodo capítulo número 3, versículo número 13 y 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Se dan cuenta cómo no fue específico? Bueno, el Dios de, no. Simplemente yo soy. Y desde esa forma de presentarse como yo soy,
nos da lugar a cualquier cosa que nosotros podamos pensar, como alguien que tiene todo el poder, como aquel que todo lo sabe, como aquel que está en todo lugar, como aquel que entiende todas las cosas, como aquel que ama. Ese es Dios. Yo soy. Y por eso es que nosotros debemos de tener ese conocimiento de Dios y tener la certeza de que en el Dios en el que nosotros estamos creyendo es el verdadero. Y nuestra fe debe de ser sólida, sólida, queridos amigos, para que no llegue cualquier persona y comience a hablarnos de otro Dios o de otras formas de conocer a Dios. No, 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 no. Nosotros, queridos amigos, necesitamos conocer al Dios de la Biblia, porque eso es lo que va a agradar a Dios precisamente y porque va a transformar nuestras vidas. Quiero que leamos, por favor, Salmo 19, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Por qué vale la pena hablar de esto de los mandamientos de Dios son rectos? Porque hay mandamientos que ofrecen en otras religiones que, oye, no son tan rectos. Moralmente son incorrectos inclusive. Pero sin embargo eso es lo que les enseñan y ahí es donde decimos, bueno, debo de conocer verdaderamente a Dios para no cometer errores. Ahora, hay muchas personas, y aquí es donde vamos a entrar a un tema interesante porque hay muchas personas que han decidido negar a Dios y son conocidos como ateos. La Biblia los llama necios. Así es como los nombra la Biblia. Y, y dice el Salmo número 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Eso es el, pues la conclusión a la que muchas personas han llegado, pero muchas veces llegan a esa conclusión por una decepción que tuvieron en su pasado con relación a Dios, porque ellos tal vez no tenían una fe firme o tenían un conocimiento incorrecto y de pronto dijeron, no, pues como Dios no me respondió, como pasó esta situación desagradable, pues entonces dejo de conocer a Dios sin entender, sin entender la forma en la que Dios obra. Por eso, insisto, debemos de conocer a Dios. A Dios. Ahora bien, eh, ¿por qué se les llama ateos? Bueno, la palabra ateo se deriva del griego, son dos palabras, a que significa no o sin, y teos que significa Dios. Entonces lo que significa ateo es sin Dios. Y dentro del ateísmo en sí hay muchas, bueno, son varias las corrientes que hay. Hay el ateo clásico, podríamos llamarle, aquel que niega que haya Dios. Ese dice, no, no existe Dios. Hay otro que es el crítico que dice que no se puede demostrar la existencia de Dios. Y bueno, podrían poner miles de argumentos, ¿no? Y dicen, pues es que no hay, no hay una forma de demostrarlo. Hay otros que son prácticos. ¿Por qué les llamamos prácticos? Porque ellos viven como si Dios no existiera. Entonces piensan que al ignorarlo, pues pueden hacer lo que ellos quieran. Y el otro es el filosófico. El filosófico dice que nosotros no le podemos conocer por el simple hecho de ser humanos. Dentro de esto hay algunos otros que dicen, no, pero es que mira, la ciencia está diciendo esto, la ciencia está diciendo aquello, entonces con esto se refuta la existencia de Dios. Lo cual debemos de ver una cosa. Muchos de los científicos
que empujan y votan a favor de la ciencia, haciendo un lado a Dios, es porque comienzan a torcer la ciencia de tal manera para que no reconozcan ellos mismos a Dios. Esto, muchas ocasiones, lo que sucede, prefieren ellos comenzar a argumentar cosas dentro de su vocabulario científico o dentro de sus argumentos científicos. Prefieren hacer esa clase de argumentos y decir, bueno, es que sí, sí existe Dios. Porque si ellos reconocen que es Dios, entonces dejarían atrás todo lo que ellos han pensado toda su vida y prefieren y aman más lo que han pensado toda su vida que a Dios. Pero sin embargo, en el fondo del corazón, cada uno de nosotros sabe que Dios existe. Y además, nosotros, los cristianos, le reconocemos, llegamos a la misma conclusión que llegó Job. Quiero que me acompañen al capítulo número 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Esa maravillosa afirmación, nosotros llegamos, todos aquellos que hemos creído en Él, que somos cristianos y que hemos entregado nuestra vida a Él, lo reconocemos. Algunas otras personas solamente se van a fijar en lo que es la materia. Otras, como les decía, en la ciencia o en la razón. Otros simplemente van a decir, bueno, pues yo no sé nada. Están dudando entre la fe y la incredulidad. Pero por eso nosotros debemos de ir profundizando y sabiendo quién es Dios. Así que, queridos amigos, hoy comenzamos a hablar del por qué creemos en Dios. Creemos en Dios porque Él existe, porque podemos ver la obra de sus manos y sabemos que Él es real y verdadero. En nuestra próxima emisión vamos a continuar hablando de esta doctrina de Dios. Y bueno, si tienen ustedes alguna pregunta, por favor no duden en enviárnosla, ya sea un mensajito, un WhatsApp, y estaremos con mucho gusto a su disposición para responderse. Que el Señor les bendiga y que la paz del Señor quede en sus corazones.